Jesús salió acompañado de sus discípulos, pasaron al otro lado del torrente Cedrón y entraron en un huerto. Este lugar era bien conocido de Judas el traidor, ya que Jesús acudía frecuentemente a él con sus discípulos. Judas tomó consigo un destacamento de soldados y guardias, puestos a su disposición por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, y se dirigió a aquel lugar. Además de las armas, llevaban antorchas y faroles. Jesús, que sabía perfectamente todo lo que iba a sucederle, salió a su encuentro y les preguntó: ¿A quién están buscando? Ellos le contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Al decirles Jesús: Yo soy, se echaron atrás y cayeron en tierra. En este relato, escrito por el apóstol Juan, Jesús se describe a sí mismo como Yo soy, nombre divino del Dios eterno. Cuando Cristo dijo: Yo soy, salió sin duda un extraordinario estallido de poder, que hizo a las personas retroceder y caer al suelo. Esta sencilla frase tiene un gran significado teológico. Jesús se identifica de la misma forma en que Dios Padre se le revela a Moisés diciendo: Yo soy el que soy. En Isaías, capítulo 43, versículo 10, Dios se describe a sí mismo como Yo soy. Dicen las Escrituras: Ustedes son mis testigos, dice el Señor. Mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y me crean, a fin de que entiendan que yo soy. Dios se manifestó a los hombres en la persona de Jesús de Nazaret. Siendo el Hijo de Dios hecho hombre y por lo tanto, el Mesías anunciado por los profetas en las Escrituras y ansiosamente esperado. Cristo existía en la forma de Dios antes de someterse a su humillación. Es decir, antes de venir a la tierra. En Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11, dice: El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo nos describe a Jesucristo como un ser divino, de la misma naturaleza y forma de Dios. Es decir, igual a Dios. Siendo en forma de Dios, se refiere a su deidad y también a la gloria que Cristo tenía con el Padre antes de que el mundo existiera. Cuando Cristo llegó a la tierra como un hombre, no dejó de ser Dios, sin embargo, no se aprovechó de ese estado. Vivió una vida conforme a la voluntad de Dios Padre, y nos dio ejemplo a todos nosotros. Jesús sintió hambre, fatiga, cansancio, sed, se entristecía y lloraba. Tenía sentimientos y estados emocionales como cualquier ser humano. En el cielo, Cristo tuvo el aspecto de Dios, sin embargo, en la tierra, tuvo el aspecto de un siervo. Viviendo como siervo, sin dejar de ser Dios. Jesucristo siempre fue y siguió siendo igual a Dios, aquí en la tierra. Porque Él es Dios Hijo. Algunos creen que Jesucristo es un ser creado, por lo tanto no se le puede adorar. No es todopoderoso, no es creador, y no es eterno. En este sentido, he recibido comentarios de personas cuestionando la divinidad de nuestro Señor Jesús. Algunos dicen que Jesús fue un ángel creado como otros millones, por lo tanto no puede ser adorado, porque solo a Dios Padre se puede adorar. Otros dicen que Cristo no fue el creador del universo, sino Dios Padre, porque Él nunca se autoproclamó Dios. Honestamente, estos mensajes no han recibido respuesta de mi parte. Así que decidí realizar este video, para responder, no solo a las personas que amablemente me han escrito, sino a todos aquellos que no creen o tienen dudas
de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y que desean conocer su verdadera identidad. Hay muchas citas bíblicas que nos expresan la divinidad de Cristo y nos describen de manera muy clara que Cristo es igual a Dios. Una de ellas es Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 9. Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Como pueden ver, en esta escritura, se deja claro que Jesucristo contenía en Él toda la esencia misma de Dios. En Tito, capítulo 2, versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si analizamos bien esta escritura, vemos aquí que la palabra manifestación está en singular. El griego es un idioma muy preciso. Si se estuvieran refiriendo a dos personas, se tendría que utilizar el término de manifestación en plural, para que se entendiera que son dos personas diferentes. Sin embargo, esa palabra está en singular. Esto implica que la oración Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo no se refiere a dos seres diferentes, sino a uno solo. Otro texto, en el que también se utiliza la misma expresión, es en 2 de Pedro. Capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 29 al 33. Dice: mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre uno somos. Después de haber dicho esto, Jesús es rechazado por los judíos, que consideraron estas afirmaciones como una falta grave a la ley mosaica. Sigamos con el relato. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras les he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedrean? Los judíos le respondieron: no te apedreamos por obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Para los judíos del primer siglo, estas palabras de Jesús pusieron al descubierto el diteísmo, es decir, la creencia de dos dioses, lo cual violaba la creencia aceptada desde tiempos antiguos de que Dios es uno, y solo uno. Los judíos diariamente recitaban en su credo: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. El evangelista quería dejar clara la deidad no solo del Padre, sino también del Hijo. Por esta razón, los oponentes de Jesús intentaron apedrearlo por blasfemia. Y la acusación principal es que él, un simple hombre, se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Es decir, igual a Dios. En Juan, capítulo 19, versículo 7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, él debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Los maestros de la ley comprendieron que Jesús había blasfemado y había quebrantado la ley, al afirmar ser de la misma naturaleza divina de Dios. Si te está gustando el video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejarme tus valiosos comentarios, aportes y opiniones. Estaré leyendo con atención cada uno de ellos. También me puedes apoyar obsequiando un gran me gusta a este video y compartirlo con familiares y amigos. En el libro de Revelaciones, el apóstol Juan escribe: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Uno de los propósitos del libro de Apocalipsis es el de revelarnos el señorío y la autoridad del Mesías. En este libro, escrito por el apóstol Juan, se muestran pasajes del Antiguo Testamento que se relacionan con Dios, el Padre, y los toma luego para aplicarlos a Dios Hijo. Por ejemplo,
en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, dice: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Observen que se refiere a Dios Padre y Dios Hijo como el Alfa y la Omega, es decir, Dios eterno. Al anochecer del primer día de la semana, Jesús se aparece a sus discípulos diciendo: paz a ustedes. Como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. Pero Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces, los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos, y les dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Y acerca tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Una vez más, vemos otra referencia de la divinidad de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Observen que Jesús no lo corrige en ningún momento, diciéndole que Él no es Dios. Por el contrario, Jesús permite la adoración. Tomás no creía en la resurrección de Jesús. Él se encuentra cara a cara con aquel que él sabía que había muerto y había sido sepultado. Sin embargo, luego de ser levantado de entre los muertos, Tomás tiene esta maravillosa experiencia con Jesucristo y hace esta declaración sobre Jesús, afirmando que Él es su Señor y su Dios. Esta afirmación o definición confirma el señorío y la divinidad de Jesús. Estando Jesús con sus discípulos les dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora, lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, revélanos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, revélanos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, provienen del Padre, que mora en mí y hace sus obras. Créanme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. La clara afirmación de la deidad de Jesús en el Evangelio de Juan es sorprendente. El apóstol plantea algunas preguntas que son muy importantes para comprender la relación del Señor Jesús con Dios el Padre. El Evangelio de Juan inicia relatándonos el origen divino de Jesucristo de la manera más clara y sencilla posible. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Noten que aquí el evangelista está muy interesado en que comprendamos y despejemos esta pregunta: ¿quién es realmente Jesús? El apóstol Juan nos ilustra la verdadera identidad de Jesucristo antes de venir a la tierra en forma humana. Juan utiliza el término griego logos, que es traducido como verbo o palabra, para referirse al Señor Jesucristo, que es quien rige y creó nuestro universo. La Biblia empieza con las palabras: en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero el prólogo de Juan lleva nuestros pensamientos aún más allá de la creación, para trasladarnos a la eternidad de Dios. Al utilizar el término, el verbo, o la palabra, el apóstol Juan nos enseña que así como un hombre nos da a conocer sus pensamientos o ideas por medio de palabras, de la misma manera, el verbo nos revela la mente de Dios. Solo Cristo podía declararnos con toda exactitud y precisión la mente de Dios. Porque como él mismo dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien él lo quiera revelar. Otro detalle importante que Juan nos hace notar es que el verbo era. Cuando más adelante, en Juan, capítulo 1, versículo 14,
nos habla de su encarnación, utiliza un término muy diferente. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Podemos concluir diciendo que Cristo era Dios por toda la eternidad, pero que llegó a ser un hombre en un momento concreto de nuestra historia. Por esta razón, el Señor Jesucristo pudo afirmar ante la incredulidad de los judíos estas palabras: antes que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo disfrutaba de toda la gloria, durante toda la eternidad, en la comunión dentro de la Trinidad. Juan nos presenta al Mesías, al comienzo de su Evangelio, como Dios eterno. Si lo contrastamos con el final de su libro, en el que encontramos al Señor Jesucristo muriendo en una cruz, como un criminal, es entonces cuando quedamos asombrados de la inmensidad del amor de Dios para con el hombre. Y el Verbo era Dios. Para que no quede una duda acerca de la divina esencia de Cristo. Con esta breve declaración, el evangelista declara la absoluta divinidad de Cristo. Al mismo tiempo, pone en evidencia la falsedad de muchas de las posturas que los hombres tienen frente a Dios. Es interesante en este punto analizar que algunas Biblias, como la versión Nuevo Mundo, traducen este versículo así: en el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Observen que le agregan el artículo un, y la palabra Dios es escrita en minúscula. Resulta muy evidente que su teología condiciona su traducción, poniendo en duda la divinidad de Cristo, así que cuando llega el momento de traducir un versículo como este, que afirma de manera clara y absoluta la deidad de nuestro Señor, se tergiversa la traducción. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Cuando dice todas las cosas, esto abarca la totalidad de la materia y de la existencia. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Fue por mandato de Cristo que llegaron a existir los mares, las montañas, el sol, la luna, los ángeles y los querubines. La conclusión evidente es que la materia no es eterna, ni tampoco se ha organizado en su forma actual por casualidad. Cuando dice, por Él fueron hechas, quiere decir literalmente mediante Él llegaron a ser. No en independencia, sino actuando como ejecutor de la voluntad del Padre. El Padre obraba mediante el Verbo, no como el obrero que corta con su hacha, sino como el cuerpo que ve con el ojo. A lo largo de su Evangelio, Juan nos va a demostrar que Jesús tenía realmente este poder creador. Por ejemplo, en las bodas de Caná de Galilea, el Señor creó vino a partir de agua, y en el desierto, le dio de comer pan y peces a 5,000 personas, habiéndolos creado previamente. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. La frase anterior se vuelve a repetir en modo inverso, con el fin de que sea imposible hacer ninguna excepción. Desde el ángel más elevado hasta la criatura más insignificante, todo fue hecho por Él. Podemos decir que Cristo es el autor de la vida. Aún en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías reconoció la divinidad del Mesías cuando escribió en el capítulo 9, versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es Dios, eso es lo que nos dice la Biblia. Dios Hijo encarnado, el Ser Supremo Creador de todo, decidió rebajarse y revelarse en forma de hombre. Y vino a la tierra con la misión de ofrecernos el perdón y la salvación de nuestras almas, demostrando el más grande y puro amor de Dios a la humanidad. Dicho todo esto, te propongo reflexionar en una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Y aquí hemos llegado al final del video. Esperamos que haya sido edificante. Si te ha gustado, no olvides suscribirte,
compartir y apoyarme con un gran me gusta. Hasta pronto.